Hola, buenos días. Vamos a empezar esta nueva semana de Aprendo en Casa, semana 31. En esta semana vamos a reconocer las propiedades geométricas de cuadrados y triángulos. Vamos a trabajar, eh, hacer trabajos manuales. Vamos a ver el área y perímetros de cuadrados, de triángulos, ¿no? Reconociendo también que estamos trabajando la competencia, resolver problemas de forma, movimiento y localización. Además, vamos a resolver problemas en los cuales vamos a reconocer algunas propiedades, el perímetro y área de cuadrados y triángulos. Entonces, en esta primera parte vamos a trabajar lo que son cuadrados. Si vemos este gráfico, en el cuadrado vemos vértices, diagonales, que es la línea que cruza de vértice a vértices no consecutivos, el centro, que es el cruce de las diagonales. Un cuadrado, como ven, solamente tiene dos diagonales, tiene vértices, que son las esquinas, los lados, ángulos internos, que es lo que está aquí de verde. Entonces, el cuadrado es un cuadrilátero, cuatro lados, dentro de la clasificación de un paralelogramo. ¿Qué significa paralelogramo? Que tiene lados opuestos, paralelos e iguales. Está ahí. Con la diferencia que ahora son los cuatro lados son iguales. Por eso se llama un polígono regular. ¿Qué propiedades podemos ver en el triángulo? Bueno, volvemos a decir, cada vez que le digan cuadrado, entonces vamos a ver que los lados van a ser iguales. Al ser lados iguales, también van a tener ángulos internos iguales. Y en un cuadrado, los ángulos internos miden 90 grados. Y al ser cada uno de ellos 90 grados, por lo tanto, la suma de ángulos internos va a ser 360 grados. Y también, en este caso, en un cuadrado, ángulos internos, la suma 360. Externos también va a ser 360. En cualquier polígono, lo vimos en temas pasados, en cualquier polígono, la suma de ángulos exteriores es igual a 360. Tiene dos diagonales, como les dije. Esas diagonales van a cortar al ángulo en dos partes iguales. Entonces, si este es 90, cada lado va a medir 45. ¿Y se intersectan dónde? En el centro. Son algunas de las propiedades que tiene un triángulo, con sus lados, vértices, con sus elementos. Ahora, para hallar el perímetro de un cuadrado. El perímetro, como ustedes bien saben, es la suma de todos los lados. En un cuadrado, como todos los lados son iguales, va a ser A más A más A más A, o lado más lado más lado más lado. Va a ser 4 veces el mismo valor. Por lo tanto, va a ser 4 veces A o 4 veces L, de acuerdo al texto que estén viendo. El área del cuadrado es A al cuadrado. Y disculpen ahí, este 2 es arriba, es al cuadrado. Y el área también puede hallarse a través de las diagonales. Si no le dan la distancia de cada lado, entonces y le dan la diagonal, podemos hallar también con la diagonal. Es diagonal al cuadrado sobre 2. Entonces, el área del cuadrado puede ser de dos formas: A al cuadrado o lado al cuadrado, y diagonal al cuadrado sobre 2. Entonces, esos son en forma rápida lo que podemos ver de un cuadrado. Entonces, conociendo esto, recordando esto, lo más principal es que lados iguales, los ángulos internos miden 90, la suma de todos los ángulos internos es 360, tiene dos diagonales que cortan por la mitad el ángulo interno en 45 y 45. El perímetro es la suma de los cuatro lados, por tanto es 4A o 4 veces el lado. Y el área del cuadrado es el lado elevado al cuadrado o la diagonal al cuadrado entre dos. Son lo más importante del cuadrado. Entonces pasamos a una situación. Me indican ahí, en el cuadrado mostrado, cuya área es 64 centímetros cuadrados, calcula el perímetro. Describe tu proceso de resolución indicando los procedimientos seguidos. Vamos a indicarles en forma oral, ¿no? Nos dan ese cuadrado, cuya área es 64 centímetros. Entonces, un cuadrado, como hemos dicho, tiene los lados iguales. Y el área del cuadrado es igual a L elevado al cuadrado. Lado elevado al cuadrado. Como me indica que es 64, bueno, lo coloco ahí.
el área es L al cuadrado, es igual a 64 centímetros cuadrados. Ahora, este cuadrado va a pasar como raíz, no, raíz de 64 centímetros cuadrados. Ya sabemos que una raíz de 64 es 8. Ahora, de repente ven en algunos textos que la raíz tiene valores positivos y negativos. Entonces, como hablamos de distancias, la distancia siempre es un valor positivo. Tengan en cuenta eso. Entonces va a ser 8 positivo, por lo tanto la distancia es 8. Ya tengo el valor de la distancia de cada lado. Entonces, si ya tengo el valor de cada lado, puedo hallar el perímetro. ¿Por qué? Porque el perímetro es la suma de todos los lados. Y como el perímetro, como vimos anteriormente, es 4 veces el valor del lado, porque son iguales, entonces va a ser 4 por 8, es igual a 32 centímetros. Entonces, ¿qué hemos hecho? En primer lugar, hemos hallado el lado. ¿Cuánto vale el valor de cada lado? ¿No? Que al final, que son iguales. Y luego de ahí hallamos el perímetro. Área del cuadrado es lado al cuadrado y el perímetro es la suma de todos los lados, por lo tanto es 4 veces el lado. Entonces, ahora pasamos a una siguiente situación. Me indica, considerando los datos de la situación 1, comprueba con un ejemplo cómo sería posible calcular el área del cuadrado conociendo su perímetro. Bueno, lo mismo que el problema anterior, pero en sentido inverso. Anteriormente nos dieron el perímetro y nos pedían el área. Ahora nos van a dar el área y nos piden el perímetro. Entonces, vamos a tomar los mismos datos, ¿ya? Para que vean la diferencia. ¿Qué pasa? En el cuadrado mostrado cuyo perímetro, ahora le pongo que el perímetro es de 64 centímetros, calcule el área. El mismo problema anterior, solamente que en vez de área le he puesto perímetro. Me pedían el perímetro, ahora le pido el área. El mismo cuadrado, en el mismo lado. Ahora, partamos del perímetro, que es lo que yo tengo. Si hallo el lado partiendo del perímetro, porque el perímetro es igual a 64, que es igual a 4 veces el lado. Entonces va a ser 4L es igual a 64. L para pasar a dividir, L vale 16, porque 16 por 4 es 64. Ya tengo que L vale 16 centímetros. Ahora sí, recién ya voy a poder hallar el área. El área, como ven, va a ser L al cuadrado, que en este caso es 16 al cuadrado, que es igual a 256 centímetros cuadrados. Recuerden, área siempre va en centímetros elevados al cuadrado o en unidades cuadradas. Siempre tiene que estar elevado al cuadrado. Y esto es todo lo que vimos en la primera situación, en esta primera parte, todo sobre cuadrado. Ahora, también en la web hay un trabajo, un proyecto con material concreto. Aquí les dejo alguna guía cómo van a hacer y terminamos con esta primera parte de Aprendo en Casa.